Atención Venezuela y el mundo. Estamos transmitiendo una actualización de emergencia sobre el colapso total del régimen que por 26 años asfixió a la nación suramericana. Las imágenes que llegan desde los centros de inteligencia en Washington y las calles de Caracas confirman que el tablero de ajedrez geopolítico ha sido pateado con una violencia quirúrgica. La noticia que encabeza los titulares globales no es otra que el ultimátum devastador de Laura Dogu, cuya sombra se proyecta hoy sobre cada reserva de crudo y cada mesa vacía en el territorio venezolano. El mensaje es de una claridad aterradora: dolarización total e inmediata o el hambre absoluta como política de Estado. Se acabó el tiempo de las negociaciones estériles y los diálogos de salón en Qatar o México. Estados Unidos ha decidido que el destino de Venezuela no se decidirá en las urnas fraudulentas, sino en la oficina del Departamento del Tesoro y a través de la boca de los fusiles de las fuerzas especiales. Mientras tanto, en el corazón de la bestia, la caída de Nicolás Maduro ha dejado un vacío de poder que está siendo llenado por el caos y la paranoia. Fuentes de altísima fidelidad reportan que tras los muros de concreto frío de su celda en Nueva York, el hombre que una vez bailó salsa sobre la miseria del pueblo ha perdido por completo el contacto con la realidad. Se dice que sus gritos de furia e impotencia resuenan por los pasillos de la prisión federal, donde en un ataque de locura frenética destrozó el mobiliario austero de su confinamiento, clamando por una lealtad que sus propios generales vendieron al mejor postor por un puñado de promesas y cuentas bancarias descongeladas. No hay ministros para calmar su ira, ni cámaras de televisión para proyectar una fuerza que se desvaneció en el momento en que las botas de los Night Stalkers tocaron el suelo de Miraflores. La magnitud del saqueo que ahora sale a la luz pública es capaz de hacer temblar los cimientos de cualquier economía global. Los informes preliminares de la nueva administración de transición sugieren que la cifra de la corrupción no se cuenta en cientos de millones, sino que escala a la astronómica suma de 150.000 millones de dólares evaporados del Banco Central. Este dinero, que debió alimentar a generaciones, fue desviado hacia una red de búnkeres de lujo y relojes de alta gama pinchados por la inteligencia extranjera para rastrear cada paso del dictador. Hoy, Venezuela se despierta bajo una nueva realidad donde el bolívar es un papel sin valor y la única moneda de cambio es la obediencia al nuevo orden impuesto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, camina sobre la cuerda floja, enviando señales de humo a Washington mientras intenta contener a una cúpula militar que, herida y humillada, ve cómo sus privilegios se disuelven en el ácido de la intervención extranjera. El juego ha cambiado, las reglas son nuevas y el precio de la supervivencia se paga en dólares o se sufre en el estómago. La tensión en Caracas se puede cortar con un cuchillo mientras los detalles de la capitulación económica empiezan a filtrarse desde las oficinas alfombradas de Washington. Laura Dogu no ha venido con sugerencias, ha venido con un hacha de guerra financiera que busca desmantelar décadas de socialismo de un solo golpe. El plan es una dolarización forzosa, una terapia de choque que haría palidecer cualquier reforma previa en el continente. No se trata solo de cambiar billetes, se trata de entregar las llaves de la soberanía monetaria a la Reserva Federal a cambio de no dejar que la población muera de inanición en las aceras. La embajadora ha dejado claro que el flujo de ayuda humanitaria y la reactivación de las refinerías están condicionados a la eliminación total del control de cambio y a la adopción del dólar como única moneda de curso legal. Mientras tanto, el caos se apodera de las estructuras de poder que aún intentan mantenerse en pie. Dentro del centro de detención, la situación de Nicolás Maduro ha pasado de lo patético a lo verdaderamente alarmante. Informes de inteligencia humana indican que el exmandatario ha desarrollado una psicosis de persecución que lo lleva a rechazar cualquier alimento que no sea probado primero por sus guardias,
gritando que la CIA intenta envenenarlo con nanotecnología en el agua. En un reciente episodio de Furia Ciega, Maduro se abalanzó contra las paredes de su celda, golpeando la puerta reforzada hasta que sus manos quedaron cubiertas de sangre, exigiendo hablar con Vladimir Putin o Xi Jinping, sin comprender que sus antiguos aliados le han dado la espalda. Definitivamente, sus alaridos, que mezclan insultos revolucionarios con súplicas desesperadas, son grabados 24 horas al día como evidencia de su colapso mental ante la justicia internacional. El gigante de Miraflores es ahora un hombre roto que se desvanece en la oscuridad de una prisión que él mismo ayudó a construir con su tiranía. Pero el verdadero escándalo que está sacudiendo los mercados internacionales es el descubrimiento de la ruta del oro de sangre. Analistas geopolíticos y expertos en crímenes financieros han revelado que la red de corrupción no solo robó el dinero en efectivo, sino que saqueó las reservas físicas de oro del Banco Central, valoradas en más de 80,000 millones de dólares adicionales. Se estima que toneladas de lingotes fueron transportadas en vuelos clandestinos hacia paraísos fiscales y países aliados que ahora niegan cualquier vínculo con el régimen caído. Esta cifra astronómica explica por qué la economía venezolana está en coma profundo. El país fue literalmente vaciado por dentro. La embajadora Dogu sabe que sin este capital, la única forma de evitar una guerra civil por recursos básicos es la dolarización agresiva. El ultimátum es brutal: o Venezuela se convierte en una economía satélite del dólar, o el aislamiento será total, convirtiendo al país en una isla de hambre rodeada de petróleo que nadie podrá extraer. La atmósfera en las avenidas de Caracas se ha vuelto irrespirable, cargada con una electricidad estática que precede a las grandes catástrofes históricas, mientras el ultimátum de la embajadora Laura Dogu resuena como un martillazo sobre el yunque de la realidad nacional. No estamos ante una simple sugerencia diplomática, sino ante una sentencia de muerte financiera dictada desde las oficinas más oscuras de Washington. El decreto es absoluto. La dolarización total del país debe ejecutarse en un plazo de 72 horas, o la maquinaria de bloqueo total convertirá a Venezuela en un desierto humano donde el hambre no será una crisis, sino el único estado de existencia posible. Dogu ha sido vista en reuniones de emergencia, proyectando una sombra de autoridad que eclipsa cualquier rastro de soberanía restante, exigiendo que cada centavo de la economía sea rastreado por satélites norteamericanos para purgar hasta la última gota de influencia del antiguo régimen. En las profundidades del centro de detención de máxima seguridad, la degradación mental de Nicolás Maduro ha alcanzado niveles que los psiquiatras forenses califican de irreversibles. El hombre que una vez se creyó el heredero de un imperio bolivariano, ahora habita una pesadilla de su propia creación. Fuentes internas aseguran que Maduro ha pasado de los gritos de protesta a una demencia violenta y destructiva. En un frenesí de ira absoluta, ha llegado a arrancar con sus propias uñas el revestimiento de las paredes de su celda, dejando marcas de sangre y desesperación mientras aúlla nombres de generales que lo traicionaron por una fracción de su botín. Se reporta que en un ataque de locura delirante intentó devorar los documentos de su acusación judicial, clamando que los fantasmas de los libertadores lo visitan cada noche para exigirle cuentas por la destrucción del país. Su estado es tan crítico que ha tenido que ser inmovilizado con correas de cuero reforzado, mientras sus alaridos de impotencia se escuchan en todo el bloque de celdas, rompiendo el silencio sepulcral de la justicia federal. La magnitud del saqueo que los investigadores están descubriendo ahora mismo es tan vasta que desafía la comprensión humana y amenaza con desestabilizar el sistema financiero global. No hablamos ya de miles de millones, sino de un desfalco colosal que supera los 500,000 millones de dólares, una cifra astronómica que representa el robo sistemático de 3 décadas de riqueza nacional. Este tesoro oculto no estaba solo en cuentas bancarias,
sino enterrado en búnkeres secretos bajo las mansiones de los jerarcas, en forma de diamantes de sangre y lingotes de oro marcados con el sello de la infamia. Se ha descubierto que el régimen operaba una flota de submarinos privados para mover toneladas de efectivo hacia islas remotas del Caribe y cuentas fantasmales en Asia. Mientras el pueblo venezolano hurgaba en la basura por una sobra de pan, la cúpula madurista se bañaba en una opulencia tan obscena que incluso los expertos más curtidos en crímenes financieros están horrorizados. La economía venezolana no fue simplemente mal administrada, fue devorada por parásitos que ahora, ante la presión de la dolarización forzada, intentan quemar las pruebas de su pecado original mientras el mundo observa, estupefacto, el funeral de una dictadura que se creía eterna. El epicentro del terremoto político se ha desplazado ahora hacia el fuerte Tiuna, el corazón del poder militar venezolano, donde el silencio de los fusiles es más ensordecedor que el estruendo de una batalla. La inteligencia satelital ha captado movimientos frenéticos en las pistas de aterrizaje privadas, donde se sospecha que el cártel de los soles está protagonizando la huida más cobarde y costosa de la historia moderna. No se trata solo de generales escapando, se trata de una desbandada de criminales de alto vuelo que intentan salvar sus pellejos tras descubrirse que la administración estadounidense posee carpetas de evidencias que vinculan a más de 2.000 altos oficiales con el tráfico de estupefacientes a escala intercontinental. La traición es el nuevo lenguaje en los pasillos del poder. Se rumorea que por cada general que jura lealtad a la transición, 10 más están vendiendo las coordenadas de los búnkeres ocultos de armamento ruso, a cambio de una visa de protección y el perdón de sus crímenes contra la humanidad. La estructura castrense, que una vez fue el muro de acero de la revolución, se está desintegrando como arena entre los dedos ante el peso insoportable de los dólares de Washington y el miedo a terminar en una celda contigua a la de su antiguo jefe. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios de alta seguridad en Nueva York, la situación de Nicolás Maduro ha tomado un giro siniestro y revelador. Informes filtrados de la Fiscalía sugieren que en sus breves momentos de lucidez entre ataques de pánico y delirios de grandeza, el exdictador ha comenzado a cantar una ópera de corrupción que implica a mandatarios de 3 continentes. Para intentar salvarse de la cadena perpetua, Maduro está revelando las coordenadas exactas de la lavandería del siglo, un sistema de bancos fantasma en paraísos fiscales, donde se habrían blanqueado más de 750.000 millones de dólares provenientes del saqueo de la faja petrolífera del Orinoco. Se dice que el hombre que juró morir por la patria está ahora entregando los secretos más oscuros de sus aliados en Moscú y Teherán, detallando cómo se utilizaron las cajas de comida subsidiada para ocultar cargamentos de uranio y tecnología de misiles prohibida. La magnitud de esta confesión es tan devastadora que podría provocar la caída de al menos 5 gobiernos extranjeros y el colapso de varios bancos europeos que sirvieron de cómplices silenciosos en el asesinato económico de Venezuela. En las calles, el hambre ha dejado de ser una estadística para convertirse en un arma de guerra geopolítica que Laura Dogú maneja con una precisión quirúrgica. El ultimátum de la dolarización ha provocado que los pocos comercios que aún abren sus puertas rechacen de forma violenta cualquier moneda que no tenga el rostro de los presidentes estadounidenses. Hemos recibido reportes de disturbios en las fronteras, donde la élite que no pudo escapar en avión intenta cruzar a pie con maletas forradas de billetes de $100 solo para ser interceptada por fuerzas especiales que confiscan el botín para el Fondo de Reconstrucción Nacional. Expertos en geopolítica aseguran que estamos presenciando el experimento de ingeniería social más agresivo del siglo XXI, la conversión de una nación entera en una zona de libre comercio bajo control militar directo.
El mensaje para el resto de la región es claro y brutal. Nadie, absolutamente nadie, es demasiado poderoso para no ser aplastado por la maquinaria financiera de la única superpotencia del mundo si se atreve a desafiar el flujo del dólar. La agonía de la revolución es el nacimiento de un nuevo orden, donde el petróleo venezolano ya no pertenece al pueblo, sino a los acreedores, de una deuda impagable que se firma con la sangre de los traidores. La tormenta perfecta ha desembarcado en las costas de Venezuela y lo que antes eran rumores de pasillo, ahora son decretos de guerra económica firmados con la frialdad de quien sabe que tiene al enemigo contra las cuerdas. El despliegue de la embajadora Laura Dogu ha escalado a una fase de intervención administrativa directa. Se informa que equipos de auditores del Departamento del Tesoro, escoltados por contratistas militares de élite, han tomado el control físico de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. La orden es tajante. Cada billete de bolívar que circule será considerado material de contrabando y confiscado de inmediato. En su lugar, aviones de carga cargados con paletas de dólares frescos aterrizan cada hora en la base aérea de La Carlota, bajo la mirada vigilante de francotiradores que aseguran que el flujo de efectivo llegue solo a las manos de quienes han jurado lealtad al nuevo orden transicional. La dolarización no es una opción, es un desembarco financiero en toda regla que busca borrar cualquier vestigio de la soberanía monetaria que el chavismo utilizó para saquear al país durante un cuarto de siglo. En el centro de detención, el colapso de Nicolás Maduro ha cruzado la frontera de la locura clínica. Los reportes médicos filtrados describen escenas dignas de una tragedia griega. El hombre que se autodenominaba el presidente obrero ha perdido más de 20 kilogramos en menos de un mes. Su rostro es una máscara de ojeras profundas y tics nerviosos incontrolables. En un episodio de furia ciega, Maduro intentó ahorcarse con su propia camisa, gritando que prefería el infierno antes que ver a los gringos caminando por el Salón del Trono en Miraflores. Tras ser rescatado por los guardias, comenzó a golpear su cabeza contra el suelo de cemento mientras recitaba discursos de Hugo Chávez a voz en cuello, mezclándolos con insultos irreproducibles contra sus propios hijos y esposa, a quienes acusa de haberlo vendido por una vida de lujo en el exilio. La humillación es total. El otrora hombre fuerte de Sudamérica es hoy un despojo humano que debe ser alimentado a la fuerza mientras sus abogados intentan desesperadamente negociar una cadena perpetua en lugar de la pena de muerte por crímenes de lesa humanidad. Pero la verdadera noticia que está paralizando los centros de poder en Bruselas y Pekín es la revelación de la operación Arca de Noé. Investigadores internacionales han descubierto que la red de corrupción de Maduro no solo robó dinero, sino que creó un sistema de bancos paralelos en la sombra que manejaba una cifra escalofriante de $1 billón, equivalente al Producto Interno Bruto de varias naciones europeas combinadas. Este dinero, extraído mediante el contrabando de coltán, uranio y cocaína pura, estaba destinado a financiar una red de células de desestabilización en todo el continente americano. Expertos en geopolítica afirman que Maduro planeaba comprar elecciones en 10 países diferentes para crear un bloque de poder inexpugnable. El ultimátum de Dogu de dolarizar Venezuela no es solo para salvar la economía local, sino para secuestrar y congelar estos fondos antes de que puedan ser activados por los restos del aparato de inteligencia cubano que aún opera en la clandestinidad. El juego ha subido de nivel. Ya no se trata de democracia, se trata de evitar un colapso financiero hemisférico provocado por los ahorros de sangre de un dictador que ahora solo sabe gritarle a las sombras de su celda. La onda de choque provocada por la caída del régimen ha desatado un tsunami de revelaciones que sitúan a Venezuela en el centro de una conspiración criminal de proporciones bíblicas.
Mientras el dólar se impone como la única tabla de salvación en un mar de miseria, los servicios de inteligencia occidentales han desenterrado el secreto mejor guardado de la cúpula madurista, la existencia de una red de ciudades subterráneas diseñadas para el escape de la élite en caso de una invasión. Se informa que bajo la selva del Amazonas y las montañas de los Andes se construyeron búnkeres de una opulencia insultante, equipados con sistemas de purificación de aire de grado militar y reservas de alimentos para 50 años, financiados con el robo de más de 800.000 millones de dólares del Tesoro Nacional. Esta cifra, que supera con creces cualquier rescate financiero en la historia de la humanidad, fue desviada mientras el sistema de salud colapsaba y los niños morían de desnutrición en los hospitales públicos. El ultimátum de Laura Dogu es, en realidad, una operación de embargo global para confiscar estos activos y devolverlos a un Estado que ahora es administrado bajo la estricta supervisión del Fondo Monetario Internacional y el Comando Sur. En la soledad de su confinamiento, la psiquis de Nicolás Maduro se ha fracturado de manera definitiva, convirtiéndose en un espectáculo de horror para sus carceleros. Fuentes fidedignas informan que el exdictador ha comenzado a sufrir alucinaciones constantes en las que conversa con el espíritu de Hugo Chávez, gritándole y recriminándole por haberlo dejado solo en esta tragedia. En un ataque de furia psicótica sin precedentes, Maduro utilizó los restos de su última cena para pintar consignas revolucionarias en las paredes blancas de su celda, antes de lanzarse violentamente contra el cristal reforzado de la cámara de observación, rompiéndose varios huesos en el proceso. Se dice que sus gritos de soberanía o muerte se han transformado en llantos desgarradores y súplicas de clemencia en los que ofrece entregar las cabezas de sus aliados en Cuba y Nicaragua a cambio de una celda con ventana. La imagen del hombre fuerte que desafiaba al imperio ha sido sustituida por la de un anciano delirante que se arrastra por el suelo de una prisión federal, siendo la burla silenciosa de un sistema judicial que no conoce la piedad para los tiranos caídos. Pero el peligro real para la estabilidad del continente reside en la opción de tierra arrasada que los grupos paramilitares y las facciones más radicales del chavismo intentan activar. Se ha detectado el movimiento de misiles tácticos de fabricación rusa hacia las fronteras con Colombia y Brasil, bajo las órdenes de generales prófugos que se niegan a aceptar la dolarización. La embajadora Dogu ha respondido con una advertencia final. Cualquier intento de sabotaje a la nueva infraestructura económica será respondido con ataques quirúrgicos de drones Reaper que ya sobrevuelan el espacio aéreo venezolano de forma permanente. La economía de guerra ha llegado y el precio de la gasolina se paga ahora con la misma moneda que financia las portaaviones en el Golfo Pérsico. Los analistas internacionales advierten que si la transición no se completa en las próximas semanas, Venezuela podría convertirse en el primer narcoestado fallido bajo administración directa de Washington, donde la democracia será un lujo secundario frente a la necesidad imperiosa de estabilizar el precio del crudo y erradicar para siempre la mancha del socialismo del siglo XXI en la región. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con la tinta de la capitulación incondicional, mientras Venezuela se encamina a convertirse en el laboratorio de control financiero más extremo del planeta. La embajadora Laura Dogu ha dado el golpe de gracia al anunciar que la nueva arquitectura económica del país no será gestionada por venezolanos, sino por un consejo de interventores internacionales que operará bajo las leyes del Distrito de Columbia. Los activos de la nación, desde las refinerías que una vez fueron orgullo nacional hasta las minas de oro del Arco Minero, han sido puestos bajo un fideicomiso controlado por la banca estadounidense como garantía de la deuda externa astronómica que el régimen de Maduro dejó como herencia maldita. Se estima que el proceso de reconstrucción
requerirá una inyección de 900.000 millones de dólares, una suma que solo podrá fluir si el país acepta ser una zona de protectorado económico permanente. No hay espacio para la soberanía cuando el estómago está vacío y las arcas del Estado han sido saqueadas hasta el último gramo de polvo de oro por una mafia que ahora huye hacia las sombras. En la oscuridad de su confinamiento definitivo, Nicolás Maduro ha dejado de ser una amenaza para convertirse en un objeto de estudio clínico sobre el colapso de la ambición humana. El dictador, que una vez desafió a los imperios desde el podio de las Naciones Unidas, ahora pasa sus días en una celda acolchada, balanceándose rítmicamente, mientras susurra los nombres de sus verdugos en un trance de locura absoluta. Reportes de máxima confidencialidad indican que Maduro ha perdido la capacidad de distinguir entre el presente y el pasado. Se dice que en sus momentos de mayor delirio intenta dar órdenes de ataque a generales que ya están muertos o que se encuentran disfrutando de sus sobornos en lujosas villas en Florida. La humillación final ha llegado con la publicación de sus diarios de prisión, donde en párrafos incoherentes confiesa haber ordenado masacres y haber disfrutado de banquetes de $5,000, mientras las imágenes de niños desnutridos inundaban las redes sociales. Es el fin de un mito de barro, la caída estrepitosa de un tirano que terminó siendo devorado por la misma oscuridad que sembró durante más de 2 décadas. Hoy, Venezuela amanece bajo el estandarte del dólar y el rigor de una disciplina militar extranjera que promete orden a cambio de obediencia absoluta. Las estaciones de servicio, los supermercados y las escuelas ahora solo operan bajo la estricta vigilancia de supervisores internacionales que aseguran que ni un solo centavo se desvíe hacia las manos de la antigua resistencia socialista. Los expertos advierten que este es el nuevo modelo para el siglo XXI, la eliminación de la política mediante la economía total. El ultimátum de Laura Dogo se ha cumplido y el precio ha sido la entrega total de la nación para evitar una extinción colectiva. Mientras las últimas banderas de la revolución son quemadas en las plazas públicas por una multitud que ahora clama por estabilidad y pan, el mundo observa la advertencia más brutal de nuestra era. Ningún régimen, por muy armado que esté, puede sobrevivir cuando la superpotencia del norte decide cerrar el grifo del dinero y abrir las puertas de la justicia. Venezuela ha renacido, pero lo ha hecho en las cenizas de un incendio que costó $1 billón y la vida de toda una generación